Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Un vehículo resultó incinerado al momento en que se chocó con otro. Control policial para este fin de semana de Halloween. Dramática situación por la creciente de los ríos en Colombia. Deforestación en Venezuela fueron las posibles causas de los deslaves. Maquillajes especiales rápidos y fáciles para Halloween. A esta y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles de inmediato la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer, como todos los días, les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que se alisten para un fin de semana. Como siempre, empezamos nuestra emisión de Primera Plana con noticias locales y en esta oportunidad con algunos hechos que ocurrieron en las últimas horas, entre ellos un lamentable accidente que dejó un vehículo incinerado al momento en que se chocó con otro. En la madrugada de hoy viernes, la policía fue informada de un accidente bastante fuerte en el área de la calle Francisco Figueroa, en donde un vehículo resultó incinerado en su parte delantera. La policía y los bomberos llegaron al sitio y se encontraron con un Chevrolet con su parte delantera, la cual se había incinerado. De inmediato los bomberos empezaron a combatir el fuego. Al parecer, este vehículo Chevrolet chocó en contra de una minivan que estaba delante de él y seguramente esas fueron las causas del incendio. Al parecer, algunas personas tuvieron que ser trasladadas al hospital, seguramente las que se encontraban en la minivan. En otro hecho sucedió también esta mañana en la avenida del Green Corridor, como a unos 200 metros más abajo de la rotonda de Pontón, en donde al parecer por algunos trabajos que se estaban desarrollando quebraron un tubo del agua y esto generó un gran desperdicio. La pregunta es, porque ya han sido varios los tubos que desafortunadamente han resultado rotos, si esto de pronto le genera un gasto extra a las personas que viven en esa área. Cambiando de tema, como sabemos, este fin de semana muchas personas estarán celebrando el Día de Brujas o lo que se conoce como Halloween, y ante esto el cuerpo policial y sus diferentes unidades están listos para realizar diferentes controles, así que mucha precaución si usted no quiere celebrar Halloween en la celda. Sabemos que este fin de semana es un fin de semana bastante ocupado y álgido para el cuerpo policial, pues se van a estar desarrollando diferentes actividades en conmemoración del Halloween. Por ese motivo, ellos a través de sus redes sociales y también algunas entrevistas, de una forma jocosa, pero también trayendo un mensaje de conciencia para la comunidad, quieren indicar que el cuerpo policial también está preparado para una edición de lo que se conoce como la Casa del Terror en la policía. Por ese motivo, si una persona quiere quebrar la ley, no quiere seguir las reglas o quiere manejar bajo los efectos del alcohol, pues allí la policía los espera. Tienen habitaciones individuales, diferentes, por ejemplo, servicios como agua y el control cada rato para ver si la persona quiere de pronto disfrutar de un fin de semana en la guarda. A pesar de que este es un mensaje que lo emiten de una forma quizá jocosa, sin embargo, es importante que las personas sepan que la policía quiere concientizar a la comunidad efectivamente durante este fin de semana para que se comporte, porque van a estar desarrollando controles. Cambiando de tema, el Ministerio Público en las últimas horas dio a conocer que se les dieron cerca de 120 horas de trabajo comunitario a los dos sospechosos quienes estarían detrás de los incendios intencionales que se registraron recientemente en el área del DOM en Barquísimos. Recordamos que hace algún tiempo dos personas, lastimosamente de una forma intencional, prendieron fuego en el DOM de Parquítenbos, pues estos dos sospechosos, que al parecer recientemente estuvieron delante de la justicia y del fiscal, desde el 18 de enero de este año, quienes cometieron estos actos en contra de este DOM, los sospechosos estuvieron de acuerdo con la propuesta del fiscal de trabajar 120 horas para la comunidad y
y 2 años de tiempo de prueba. De esa forma lo confirmó el Ministerio Público ayer. El ministro de Naturaleza, señor Ursel Arens, en enero de este año, hizo la denuncia de este incendio intencional en el DOM en Parquítenbos. La policía comenzó una investigación, lo que da en cuestión estos dos sospechosos. Considerando que ellos admitieron estos hechos, el Ministerio Público les ofreció este acuerdo. El día de mañana se estará desarrollando un workshop o un taller en donde las personas van a poder recibir información sobre cómo prevenir estos accidentes cerebrovasculares. Una fundación lo va a estar desarrollando y tenemos la información. El día de mañana se va a estar desarrollando un taller por parte de la Fundación CVA, es la cual ayuda a prevenir los accidentes cerebrovasculares. Durante estos workshops recibirán información sobre cómo mejorar la salud con nutrición y cuáles son las consecuencias de una mala nutrición. Juntos también tendrán un rato de ejercicio para así demostrarles algunos movimientos que ellos pueden hacer en sus casas. A la final tendrán actividades de cocina, por ejemplo, aprenderán a hacer ensaladas, wraps y snacks saludables. Así que la cita es mañana 29 de octubre de 9 de la mañana a 12 del mediodía en Club Quibrajaya en Piedraplat número 23. Para más información podrán contactarlos al 582-8159 o al 566-1799. Solamente quedan algunos cupos. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, específicamente en la parte del Valle del Cauca, porque han sido cerca de 40.000 las personas, las cuales han sido afectadas por los deslaves, pero también por los desbordamientos de los ríos y por los fuertes aguaceros. Pues esto constantemente ha ocasionado que las personas estén desplazadas de sus hogares. Este es el momento en que una de las 20 viviendas de la vereda Los Mangos es arrastrada por la furia del caudal del río Dagua. Luis Ober Martínez señala que su casa desapareció en medio de la creciente súbita del río. Albergues de que nos devuelva la comunidad en la caseta comunal, en el colegio, y esperando que los entes gubernamentales nos colaboren. Vivian Estrada es otra de las afectadas. Cuenta que hace 7 años había construido su casa en este sector y que en menos de 10 minutos presenció cómo el río se llevó su vivienda. Ay, eso fue espantoso, eso veía uno que bajaban y cómo se desprendían las casitas de los vecinos. Las necesidades de la comunidad de Los Mangos son puntuales. Una retroexcavadora o maquinaria pesada para desviar este río aquí antes de que se nos siga llevando las viviendas y la vía férrea. Como puede ver, mire la bancada como va y eso otra borrasca y el invierno que no cesa, eso va a arrasar con todo. Desde la alcaldía de Dagua piden ayuda para superar esta emergencia. PMU ampliado entre el distrito de Buenaventura y el municipio de Dagua. Más de 20 viviendas fueron arrasadas por completo en el sector de Lobo Guerrero y Viento La Mina. Tenemos 4 sectores o corregimientos en el municipio de Dagua completamente incomunicados. En 30 de los 42 municipios del Valle hay afectación por cuenta del invierno. El 80% de los ríos dispararon la alerta naranja. Hay vías incomunicadas y familias que lo perdieron todo aquí en el suroccidente del país. Pues hablando de este tema, recientemente los ojos del mundo estuvieron volcados a lo que ocurrió con los deslaves del agua en Aragua, en Venezuela. Según lo que han arrojado las investigaciones, esto se debe a una deforestación que estarían desarrollando y que esto afectó a muchísimas familias. Todo. Con apenas días de separación, 2 tragedias enlutaron a varias familias venezolanas. Deslaves de grandes proporciones tuvieron lugar en la región centro-norte de Venezuela. La razón, a simple vista, pudieran ser las intensas lluvias del último mes, pero expertos dan cuenta de un abanico de circunstancias que lo empeoraron todo. En principio, la falta de una alerta temprana para quienes viven en zonas vulnerables. Ese proceso aquí es estaciones meteorológicas que transmitan información en tiempo real. Recuperar nuestras estaciones meteorológicas. Teníamos en el orden de 300 estaciones meteorológicas, tengo entendido
que están operativos poco más de 80. Otro elemento que desencadenó los deslaves es la deforestación provocada en buena medida por los incendios forestales. O sea, la deforestación es un fenómeno que va a permitir que el agua gane mucho más velocidad y que arrastre mucho mayor cantidad de sedimento. Ese suelo se va saturando porque es como una esponja. Llega un momento en el cual ya no tiene mayor capacidad para aceptar más agua. Entonces puede pasar una de dos cosas. O que el agua sigue fluyendo por arriba libremente hacia abajo sin ser absorbida por el suelo, o sencillamente el suelo cede. El problema no solamente fue el agua y el exceso, sino que en ese río de Romerito se habían formado por varios meses diques naturales por producto de las lluvias y la falta de mantenimiento. Eso, como no tuvo mantenimiento, se fueron haciendo diques y habían grandes cantidades de agua en esos diques. ¿Qué pasó? Cuando se le sumó el agua en exceso que venía de la parte alta de la montaña, fue la receta perfecta del desastre. Y nos vamos a un momento caótico que vivió una mujer en un cruce en Paraguay, en el área de Bartolomé, pues ella intentó cruzar una avenida la cual estaba siendo pasada por un arroyo y allí, gracias a la rápida acción de un habitante, ella logró escapar de que este caudal se la llevara. Rápido, que la ayude. Bartolomé de las Casas y Fernando de la Mora es una zona de peligro en los días de lluvia. Los trabajadores de una panadería y de un gimnasio de la zona suelen vestirse de rescatistas cuando hay tormentas, ya que siempre quedan personas atrapadas en medio de la misma, y este miércoles no fue la excepción, ya que ayudaron a salir a varias personas que habían quedado varados en medio del agua justo antes de que la corriente arrastrara su vehículo. Debido a la ubicación de una panadería de la zona, los clientes que estaban merendando a esa hora no tuvieron de otra que quedar dentro del local, que quedó completamente inundado. El propietario del lugar criticó con fuerza la falta de solución definitiva a esta problemática de no contar con un mejor sistema de desagüe pluvial en la zona, el cual se tiene desde hace décadas. Y entonces yo lo que hice es queriendo pasar, y ahí cuando me quedé en el medio sentí que no me iba a llevar. Entonces yo le dije a una conductora que yo no podía más moverme de ahí porque de todos modos yo sentí que me llevaría. Entonces ahí cuando el muchacho que estaba al otro lado cruzó y ahí me atajó. Y ahí en ese momento cuando me dijo que me atajara por él y que me soltara de a poquito, ahí cuando yo me solté nos arrastró a los dos. Y entonces dije, este me lleva, así dije, me lleva este. Lo primero que pensé es que qué va a pasar con mi hijo, porque mi hijo, él me tiene a mí nomás y tiene 1 año 3 meses recién. En segundo pasó todo eso y dije, yo me voy a morir, dije. Y nos vamos hasta México porque en las últimas horas fue detenido, al parecer, una persona quien habría agredido sexualmente a una mujer en el metro. Y no solamente esto, sino que también cuando los demás pasajeros intentaron increparlo, él le sacó una navaja y agredió a uno de ellos. Afortunadamente, las autoridades lograron detenerlo. Esas imágenes han causado gran indignación. Versiones preliminares señalan que un sujeto, además de cometer un presunto abuso sexual dentro del metro, también fue acusado de lesionar en el abdomen a un hombre que trató de intervenir para defender a la víctima. Además, 2 mujeres también resultaron heridas. Las imágenes fueron difundidas a través de las redes sociales. De acuerdo con el reporte del sistema de transporte colectivo Metro, ocurrió la mañana de este jueves en la estación Chabacano de la línea 9. Un sujeto de 50 años fue acusado de cometer abuso sexual contra una mujer. Otros usuarios trataron de defenderla, pero el presunto responsable sacó una navaja y retaba a quienes intervinieron. Los pasajeros solicitan la ayuda de los policías auxiliares de la terminal y se desata el zafarrancho. Finalmente, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron detenerlo para ponerlo a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Mientras que los lesionados fueron valorados en el lugar por paramédicos. El masculino herido requirió traslado a un hospital. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.
Sabemos que en los Estados Unidos hay en diferentes estados que permiten el uso de armas, bien sea de corto o de largo alcance. A pesar de que esto sabemos que ha incrementado los diferentes hechos de violencia en contra de escuelas que se generan mucho en los Estados Unidos. Sin embargo, en Nueva York, por ejemplo, han venido con una iniciativa para así evitar que más personas en las calles puedan tener el uso de las armas. La ciudad de Nueva York vive un tiroteo casi a diario según reportes policíacos. La violencia armada empujó a la administración estatal a expandir la llamada Ley de Bandera Roja, que permite a la policía e incluso a doctores y a profesores obtener una orden judicial para que se les confisquen las armas, aunque hayan sido obtenidas legalmente, a quienes presenten una conducta riesgosa. Ahora hemos hecho más fácil la obtención de una orden de allanamiento y la incautación temporal de armas peligrosas de alguien que se considera un riesgo extremo. Más de 9 locaciones con altos índices de tiroteo son objetivos primordiales de las autoridades. La nueva legislatura también restringe la compra de armas a personas con síntomas de que puedan representar una amenaza pública. Cansados de lidiar con el peligro en las calles, algunos residentes de la Gran Manzana incluso abogan por normas más rigurosas. Para mí no se puede andar cargando armas aquí en la ciudad. Este no es un rancho donde tú puedes llegar a ningún lado de Nueva York para mí. Nueva York lidera al país con leyes más estrictas en cuanto al porte de armas. Hace apenas unos días, el alcalde Eric Adams ratificó la protección de zonas libres de armas en Times Square y otras áreas sensibles de la ciudad. Cambiando de tema, nos vamos para Colombia con la subida del dólar, que esto ha afectado a muchísimos comerciantes que han visto cómo tienen pérdidas en sus ventas, pero esto debido a los productos que ellos llevan a Colombia del exterior. Y no solamente esto ha afectado el bolsillo de los colombianos por la inflación. Este emprendimiento empezó en San Victorino, tuvo un auge impresionante en pandemia, pero a raíz del aumento del dólar, sus costos de operación se han venido aumentando. Los insumos todos los pagamos en dólares, entonces nos ha afectado mucho porque se está pagando el doble y uno cómo hace para subirle los precios al consumidor o a nuestros clientes y que todos los días se está variando el dólar. Al punto que tuvieron que cerrar sitios de venta que ya habían abierto en otras zonas de la ciudad. Fue una apertura que hicimos en el aeropuerto El Dorado con todos los sueños, todas las ilusiones de mis hijas, pero no podemos, es que los insumos son demasiado costosos. En esta zona del comercio al por mayor del centro de la ciudad, casi que ningún comerciante se escapa de las graves consecuencias de la disparada del dólar. Porque el dólar, la verdad, hace que cada cosa, cada máquina, plancha, los productos de belleza suban más de precio y pues así, la verdad, la gente no va comprando. El dólar sube, pero el salario no sube. Lo mismo le pasa, por ejemplo, a este fabricante de pantalones, quien trae todas estas telas del exterior. Sin embargo, la preocupación radica en que en algún momento de este año el golpe del dólar a los comerciantes terminará impactando también a cada comprador. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Fabi Aruba celebró su fiesta de Halloween. Ave noite me queda papel cubo, pero mi esta manera pa mi é bom. O el rumão busca por hybrid basic plan aceitar. A mi time hybrid queda conecta com aceitar. O data e amada, deu solo plan que da chat com a bonfada. Hybrid, tu costem solo paquete e queda claro, aceitar, aceitar, aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com the Florin Card Cashback de CMB. Visita Wind Creek Casinos e junga seguro, onde a boa saúde é nossa prioridade. Nos clean team sempre tem para limpar e desinfectar slot machine e também juegan de mesa. Nos quer invitar todos os clientes e pueblo de Aruba para pasar a visitar Wind Creek Casinos e passar rato agradável de ambiente seguro.
Sin olvidar de nos Wind Creek Casino app, onde vos podés jugar online completamente gratis y recibir premio en mané free play para jugar en casino. Visítanos a mes y encontrar buen momento ganador. ePost é serviço de online shopping em Hokuting na Aruba. Com ePost, happiness comes in packages. Like me explicava de como. O ePost, bolo tenho address na Miami. G-Shop, Ibo carga le llega até aqui. Bopo treque e paga turcos online. Ture saki, haiando Bofon Miles. Consolida, Spar e presta Hopi Bom. Delivery tá grátis e serviço tá campeão. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Después de 12 años de estar trabajando como guía en la Fundación Fabi Aruba, Charlene Marchena, ella le dijo adiós con una gran celebración de Halloween para todas las personas que hacen parte de esta fundación. Tenemos las imágenes de esta celebración. Después de 12 años de estar trabajando como guía de actividades, Charlene Marchena culminó su periodo en Fabi con una gran fiesta de Halloween, con sentimientos positivos y con la alegría de las personas que hacen parte de esta fundación y muy seguramente con todo el staff. Charlene agradeció a todas las personas que estaban allí presentes y también habló de lo que significó no solo trabajar y guiar a estas personas, pero también ayudarles. Una semana llena de alegría, pero también con buenos deseos para así comenzar una nueva etapa en sus retos. También, desde parte de la Fundación de Fabi, quieren no solo desearle a ella un éxito total en sus nuevos retos, pero también la oportunidad para agradecerle por el tiempo prestado y toda la guía que les dio. Muy seguramente durante esta celebración de esta fiesta de Halloween, muchas personas lograron disfrutar. Y como sabemos, ya este es el último fin de semana de Halloween, en donde muchísimas personas celebran, disfrutan, pero más aún se vuelve una tradición decorar las casas. Y en los Estados Unidos, a pesar de la gran inflación que ellos han vivido, sin embargo, muchas familias decidieron también decorar sus casas. Es el informe de José Pernalete de La Voz de América. Comenzando el mes de octubre, la mayoría de las casas y negocios en Estados Unidos muestran su lado oscuro y tenebroso. Una auténtica expresión de la cultura estadounidense y una mágica manera que le permite a los inmigrantes integrarse a la sociedad a la que ahora pertenecen. Por lo menos así lo entiende Ninoska Manzanilla, que aprovecha esta fiesta para decorar su casa y compartir en familia un espíritu alegre a pesar de las adversidades. La dinámica del disfraz de Halloween, el tema de no tener carnaval, pero tener un día especial para que ellos se disfracen, entonces creo que con eso lo conectamos. Sin embargo, con la inflación que ha impactado a Estados Unidos, esta costumbre reduce la disposición de los presupuestos familiares, sobre todo para un gasto no indispensable. Por donde tú pasas, ves que no todas las casas están decoradas como años anteriores. Y en nuestro hogar también pasó lo mismo. O sea, antes hacías como una decoración mucho más grande o con mejores arreglos y ahorita sí tuvimos que, ¿sabes qué? Hay que ahorrar. Y los ahorros no solo se hacen presentes en la decoración, sino a la hora de escoger el atuendo de la noche entre los disfraces más populares. Las opciones están en las tiendas de más renombre, aunque no siempre a los precios esperados. No obstante, para contrarrestar el aumento, existen opciones tan antiguas como diversas. La tienda La Casa de los Trucos, en pleno corazón de Miami, se ha adaptado a los gustos y presupuestos de sus clientes por 50 años. Y en esta ocasión no se queda atrás a la hora de ofrecer los disfraces del momento. Son influenciados por las películas y las televisiones. Por ejemplo, piden mucho de Encanto, las niñas, piden también de Buzz Lightyear para mujeres, para hombres, piden de Halloween, como Michael Myers, cosas así.
Y no solo niños se emocionan con las diversas opciones, también adultos y jóvenes como Edgar Arcila, un turista de Guatemala que le fascina convertirse en su personaje de ficción más admirado, aunque sea por una noche. Así empezamos nuestra sección de las más virales, y si ustedes de pronto están pensando en salir este fin de semana y tienen una fiesta de Halloween, a continuación les vamos a dar algunos ejemplos de maquillajes fáciles, rápidos y bien sencillos para esta época. ¿Te animarías a elegir uno? Como cada 31 de octubre, grandes y chicos aprovechan la noche de Halloween para disfrazarse con sus personajes favoritos. Debido a la popularidad en las redes, son varios los que quieren destacar con trajes y maquillajes originales. Por esta razón, algunas famosas TikTokers han lanzado un sinfín de maquillajes que son muy fáciles, por ejemplo, payasos, calaveras y también otros más. Por ese motivo, les recomiendan tomar lápiz y papel para anotar cada detalle mientras sacan los productos de belleza. Por ejemplo, la peruana Nicole le enseña cómo hacer de una forma sencilla el delineado de los ojos. Eso sí, deberán tener un buen pulso para recrear el diseño de payasitos, gatas, araña o telaraña. Sus seguidores, que suman por el momento más de 1 millón, han quedado encantados, pero si el plan es arriesgarse un poco, por ejemplo, los videos de Alicia, para que no pierdan o tengan complicaciones, explica detenidamente cada paso para recrear su maquillaje, en el cual la sangre resulta ser la protagonista principal. En México, el maquillaje de catrinas son las favoritas de las jóvenes para celebrar Noche de Brujas. Por eso Fer hizo un tutorial de 1 minuto de duración para principiantes y se colocó muchos colores en el rostro como resultado final. Hay algunos que ya tienen elegido su tema, sin embargo no saben cómo plasmarlo. Alexa Beauty le ayudará con unos tips para que logren convertirse en un personaje de película o de serie, como por ejemplo Merlina de la familia de los Locos Adams. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene de parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones. Pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso, para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Continuamos con más de esa sección de las virales, y en esta oportunidad cómo viven algunos jóvenes japoneses en espacios de 9 metros cuadrados. Sí, señores, así como lo escuchan, pues ellos han habitado estos espacios no solamente para economizar dinero, pero también espacio. Vean por qué. El sueño de irse a vivir al exterior para muchos puede ser bastante retador por las serias dificultades que se tienen por trasladarse a otro país con diferentes culturas, y más si se viaja en condición de inmigrante. Uno de los aspectos más difíciles es acceder a la vivienda, pues hay algunas ciudades que cobran mucho dinero. En el caso de Tokio, en Japón, una de las urbes más pobladas del mundo, que cuenta con más de 14 millones de habitantes, en dicha ciudad existen múltiples ofertas de vivienda, y por la cantidad de personas que viven allí, los espacios pequeños se han empezado a marcar como tendencia. Así quedó registrado en este video de YouTube hecho por un joven que muestra cómo viven en apartamentos de 9 metros cuadrados, lugares muy reducidos para cualquier persona y que son habitados por adolescentes que viven solos y que incluso llegan a ser hacinamiento extremo. Pese a la compleja situación, el nuevo modelo de hogar ha permitido a millones de personas acomodarse a la vida independiente en Tokio, con resultados que, refieren medios internacionales, les han proporcionado cierta calidad de vida. Dichos apartamentos cuentan con una altura de 4 metros, lo que hace posible que elementos como la cama puedan quedar elevadas y que así se ahorre más espacio. Además, tienen baño, espacio para cocinar, refrigerador, lavadora y una superficie de estudio.
Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles por su fiel sintonía. Recuerde que para ver esta y todas nuestras emisiones estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos enviar palabras de conciencia a todas las personas que este fin de semana tienen pensado salir y disfrutar esta época de Halloween, que tengan mucha conciencia, respeto y también mucha responsabilidad por las demás personas que también van a estar celebrando en las calles. Recuerden que alguien nos espera en casa. Esperamos que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes con una nueva emisión.